Entramos ahora sí en tema, fantástico, capítulo 3 de Nehemías. Ay, este capítulo 3, cómo se nos ha alargado. Pero no es porque queramos así como que pues es que ya se le fueron las ideas al pastor, ¿no? De por qué no avanzamos el capítulo 3. Yo he escuchado predicadores que abundan en el capítulo 3 de Nehemías de una forma, pues en 45 minutos se aventaron todo el capítulo 3. Y yo quisiera que entendamos esto. Cuando vemos este mapa fantástico y maravilloso, nos habla de las puertas de esta hermosa ciudad que está siendo reconstruida. Siempre hablamos y siempre voy a mencionar que es súper importante mencionar las puertas de esta ciudad. Habla de un ciclo de cómo fueron construyéndose tiempo a tiempo, día tras día, personas que cuando leemos el capítulo 3 vemos nombres que son casi como que, híjole, ¿y esto qué quiere decir? Este nombre me es difícil pronunciarlo, pero habla de quienes estuvieron involucrados, recordándonos que Dios no se olvida del trabajo que usted está haciendo. ¿Alguna vez usted ha tenido ese problema de Dios no me se da cuenta de lo que yo hago? Yo creo que Dios ya se olvidó del trabajo que estoy haciendo. Y sucede muy común con nuestros voluntarios o nuestros servidores, con los niños, ¿no? Pues ¿quién se da cuenta que estoy aquí? Estoy en un rincón probablemente donde nadie me hace caso. O los que vienen tempranito a las 8:30, 9 de la mañana a levantar todas estas cosas, donde nadie se da cuenta. ¿Quién hizo posible que se pusieran las bocinas, que estuviera el café listo? Nadie se da cuenta. Probablemente, por decirlo así, quien se da cuenta o quien recibe un poquito más de honores, pues el que canta, los músicos y el predicador, porque están aquí al frente. Oh, wow, qué trabajo fantástico. Pero en realidad es un trabajo en equipo. En realidad ha sido un trabajo donde todos hemos estado involucrados. Y recuerden que cuando están construyendo las puertas, hablan de gobernadores, de plateros, de joyeros. ¿Qué sabe un joyero de construcción? Pues no, quizá no mucho, pero él dice, yo le entro. ¿Qué sabe un gobernador respecto a construcción, arquitectura y restauración? Probablemente no mucho, pero dijo, yo le entro, porque sabía que hay un propósito, porque sabía que Dios no se había olvidado de ellos. Y escribe sus nombres en el capítulo 3, usted va viendo entonces esos nombres, incluso hasta las mujeres juegan un papel súper importante también ahí. Hay nombres de mujeres. Había un hombre que no tenía hijos y dice, pues si sus hijas entraron y trabajaron juntos, así que las mujeres siempre han hecho un papel súper importante en la obra de nuestro Señor Jesucristo y en la Biblia. De hecho, es sorprendente ver cuántas mujeres hay hoy aquí presentes. Si usted se pone atención, a ver cuántos hombres sabemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas mujeres hay? No, digo, ya no, nos ganaron. Digo, y eso habla bastante de cómo es que el hombre percibe las cosas y cómo es que la mujer también juega un papel maravilloso dentro de la iglesia. Su sensibilidad, su corazón, su pasión. A veces nosotros como hombres, bueno, déjeme decirlo personalmente yo, somos medios testarudos. Somos medios orgullosos. ¿Medios? ¿Verdad? Medios orgullosos. Somos bien orgullosos. Pensamos que nos lo sabemos todas y que yo sigo siendo el rey. Yo sé bien que estoy afuera y el día, no, verdad, no voy a cantar. Pero, o sea, ¿por qué es que somos así? Y sí, bien importante, porque cuando estamos leyendo en el capítulo 3 los nombres de los hombres, dice, los hombres y sus hijos. Ese es un trabajo familiar. La reconstrucción de la ciudad de Jerusalén fue construida ¿por quién? Por familias. Nombra los nombres de las personas, de los hombres, los varones, pero también en las mujeres tomando parte y las hijas. Es un trabajo familiar donde el hombre toma la responsabilidad de esto. Es interesante porque ¿cómo es que Dios nos deja ver que la restauración del templo, de esta ciudad, el hombre juega un papel súper importante de responsabilidad, de dirección y de liderazgo? Pero también cuando el hombre no está haciendo su trabajo en la casa, entra la mujer. Yo he visto muchísimas mujeres que toman un papel súper importante en la vida espiritual de sus hogares, lo cual es digno de alabar y de motivar y decir, wow. Y es algo maravilloso que la Biblia nos deja ver eso. Y usted, mi hermana, que está viniendo aquí, dice usted, quizá le gustaría que estuviera toda su familia, tenga fe, siga orando. Dios empezó la obra en usted
y va a hacer que toda esta ciudad, que toda su vida y toda su familia, en la misericordia de Dios, sucedan cosas maravillosas con su matrimonio, con sus hijos y la restauración en todo lo que es su contexto personal. Pero también hablábamos que esta ciudad representa las jornadas de la vida del creyente. Como dice cuando le digo yo a usted eso, usted se me preguntará, ¿qué significa esto? Es la jornada de la vida espiritual del creyente, de su caminar constante. El templo representa nuestro espíritu que necesita ser edificado. Cada puerta significa una jornada distinta que el creyente está caminando. La puerta de las ovejas, una vez más, constantemente repito esto, porque quisiera que entendiéramos. Hoy en día, quizá nos vamos a identificar o recordar en qué jornada nos hemos encontrado o nos encontramos o qué es lo que probablemente va a seguir más adelante. La puerta de las ovejas, todo empieza a través de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, la redención nuestra a través de Jesucristo, siendo el sacrificio perfecto en la cruz que moriría por nosotros. Después la puerta del pescado habla del evangelio. Jesucristo le dice a Pedro y a Andrés, yo los haré pescadores de hombres. El evangelismo es esencial en la iglesia. ¿Cuánto les gusta evangelizar? Amén. Bueno, pues ya ven, probablemente ni siquiera hemos llegado a la puerta 2. Hay una gran jornada. Después sigue la puerta vieja o antigua, que quiere decir, Dios dice, regresen a las sendas antiguas, a los decretos, a los mandamientos principales. Cuando el creyente empieza a caminar, su primer objetivo es, ¿qué es lo que Dios me ha mandado a hacer? ¿Se acuerda cuando empezamos como creyentes al principio contentos y nos bautizamos? Y ¡ja! ¿Qué sigue, pastor? Yo quiero aprender. Bueno, vamos a leer la Biblia. ¡Oh, fantástico! Estoy aprendiendo, qué bien. Y va creciendo y después de ahí hay una gran distancia entre la puerta vieja y la puerta del valle. Recuerda que hablábamos de que, primero jijiji, jajaja, fantástico, un trabajo maravilloso, pero llega un punto donde la puerta del valle, que es la parte baja donde está la ciudad, dice la puerta del valle, porque verdaderamente esa puerta estaba en valles. Recuerden que en los valles, en esos tiempos eran lugares peligrosos, donde había ladrones, donde toda la gente tenía que pasar por ahí, una de las entradas principales, y donde peligraban. Y recordábamos que es la jornada donde el creyente tiene que caminar en momentos difíciles. Llegan momentos en su vida, en su fe, donde pasa por valles de sombra de muerte. A veces nuestra fe o a veces el pecado nos consume. A veces nos damos cuenta de la realidad, que las cosas no son como parecen tan fáciles. Pero Salmo 23 nos recuerda, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado me fundirán aliento, porque Dios está con nosotros. Y en ese momento de humillación, recordamos una de las frases que nos compartió Abraham, que se me quedó muchísimo en mi corazón y lo recuerdo constantemente cuando mi vida se encuentra en estos valles, es para que sepas que yo soy Dios. Y Dios no nos hace pasar ahí por castigarnos. Dios no nos ve y se le olvida que estamos ahí, sino dice, quiero que sepas quién eres tú sin mí, pero quiero que sepas que en medio de tus circunstancias difíciles, yo soy Dios. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no debes de tener miedo, porque yo he prometido estar contigo. Y esa es la esperanza. Quizá algunos de nosotros andamos así contigo. Ya no puedo, pastor. Mi fe, me siento cansado, frustrado, o estoy enfermo. No sé cuál sea la jornada, pero nos recuerda, quiero que sepas que la humillación, ahí vas a encontrar que yo soy Dios Todopoderoso. Es hermoso. Pero también existe la puerta del muladar, las dos cosas pegaditas. En momentos difíciles, el momento en que a veces pecamos y pues ahora sí tengo una palabra muy fuerte, quizá que platico siempre con Abraham, a veces cuando nos guacareamos, ¿no? Es donde cometemos muchísimos errores y nos exponemos, pecamos de una forma deliberada, nuestra necedad, nuestro orgullo, en medio de la desesperación cometemos muchísimos errores. No, yo ya no quiero saber nada de Dios. Y empieza nuestra rebelión, nuestra carne, y empezamos así como que, oye, pues ya estás haciendo un show que no corresponde como un hijo de Dios, pero llega el momento de reconocer y decir, Señor, perdóname. La puerta del muladar o la puerta del basurero, donde sacaban toda la basura, donde aventaban todo el estiércol de los animales. Ahí a veces nosotros llegamos cuando una vez más, Señor, perdóname. Hoy me humillo, perdóname por mis pecados, perdóname por mi necedad, perdóname por mi orgullo, mi soberbia, mi pasividad. Y bueno, usted sabrá de qué cosas usted podría pedirle perdón a Dios. Donde sacamos toda la basura, mencionábamos un dato importante, es
Por este lado queda el Gólgota, donde Jesucristo fue crucificado, donde llevaba la cruz. Y en ese lado habla de que fue por ahí donde Jesucristo fue crucificado. Y todos los pecados del mundo, toda la basura espiritual, Cristo la lleva en la cruz del Calvario para perdonarnos y darnos vida y limpiarnos. Qué interesante. No hay casualidades en la Biblia. Todo eso nos los deja ver Dios con un propósito para el que nosotros estemos atentos para poder entender nuestra jornada y poder confiar en que Dios tiene el control de las cosas. Después entra la parte de la puerta de la fuente, ya al lado oriente, del oriente, eso quiere decir del este. ¿Usted sabe por dónde sale el sol? Y no me diga que ya se le olvidó. O no sale el sol por su casa, nada. Por el lado del este. El sol siempre sale del lado del este o el oriente. Es por donde ahí, cuando antes vivía en Chicago, viendo hacia el este, estaba a unas cuantas cuadras. Y siempre que me iba a trabajar a las 5 o 6 de la mañana y veía el sol salir, se siente bonito. ¿Cuánto se manejaba por el Lakeshore Drive? El Lakeshore Drive ahí en Chicago. 5:30 de la mañana y ve el solecito ahí en verano cuando va saliendo. Ay, qué padre se siente, así como que dicen los americanos, bien cozy. Cafecito. Algo sucede en mi corazón cuando veo el salir del sol y el atardecer, así como cuando se va poniendo el sol. Y es interesante porque empieza a ver luz. Es la parte del oriente donde las primeras puertas empiezan a ver la luz. Y la fuente, hablábamos acerca del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, el que beba de esta fuente, de esta agua, el que beba de esta agua, correrán ríos de agua viva. Como una fuente, correrán ríos de agua viva. Habla acerca del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero habla de que no se quede, como hablábamos la semana pasada, no se quede agua estancada, que sea una fuente. ¿Han visto las fuentes de allí del Zócalo o las del Chapultepec? El agua toda verde y pues sigue aventando fuerte, el agua verde, fea. Pero de esta agua, dice, ríos de agua viva. Y es lo que hablábamos la semana pasada, que el Espíritu de Dios está en nuestros corazones. ¿Para qué? Para vivificarnos, para que demos fruto y para que dentro de nosotros seamos llenos de Él y no de nosotros mismos y que podamos llevar fruto. Hablábamos acerca de quienes tienen el Espíritu Santo. Todo aquel que ha confesado que Cristo es el Señor, ha abierto su corazón y le ha recibido como su único Salvador y perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que fueron sellados por su Espíritu Santo en Efesios. Todos tenemos el Espíritu de Dios, aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Pero ¿se queda ahí el Espíritu Santo? No. Así como un regalito. Ay, qué bonito, ya gané un trofeo del Espíritu Santo. Lo pongo ahí en la vitrina. Y de repente se vuelve todo empolvado y con telarañas. Y hablábamos, ¿no? Que a veces que lo ignoramos en muchísimas ocasiones. ¿Y cuándo lo ignoramos? Cuando nos enfocamos en nosotros mismos. ¿El Espíritu de Dios se contrista? Sí. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, no recuerdo bien el capítulo, dice, pero no contristéis al Espíritu Santo. Habla de que lo podemos lastimar. ¿Cuándo lo lastimamos? ¿Cuándo lo ofendemos? ¿Cuándo lo ahorillamos al Espíritu Santo? Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, cuando desobedecemos la palabra de Dios, cuando somos orgullosos, cuando nos importa más nuestro horario, nuestros propósitos, nuestra propia vida antes que la voluntad de Dios. Y después venimos con que ya no sé qué hacer, pastor. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Dígale a Dios a ver qué le contesta. Bueno, ¿qué estás leyendo la Biblia? No la estoy leyendo. Bueno, ¿cómo estás orando? No, pues no he tenido tiempo de orar. Esa es una forma de contristar al Espíritu Santo. Si usted no habla con alguien, imagínese un matrimonio que no platica. ¿Es matrimonio? Bueno, legalmente sí, ¿verdad? En el papel dice que estamos casados, pero ¿será una relación saludable cuando esposo y esposa no platican? Ahora resulta que nadie está casado, puros solteros aquí. De verdad, cuando no se tiene comunicación y plática, no es una relación saludable, ¿verdad? Por eso lo veo con mi esposa, digo, tenemos que platicar. Hay conversaciones que tienen que suceder fuertes, sí, pero por la gracia y la misericordia de Dios entendemos con un propósito que es necesario que nos ayudemos unos a otros. ¿Para qué? Para crecer. Y el Espíritu Santo es lo que hace en cada uno de nosotros. A ver, Alejandro, ¿qué hiciste en estas 24 horas, papacito? ¿Cómo platicamos? ¿Qué leíste este día, el día de hoy en la palabra de Dios? Ay, no, Señor, se me olvidó. Ok, mañana está el Espíritu Santo a primera hora. Cuando va saliendo el solecito en la parte del oriente, cuando va saliendo el solecito en la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? El café.
Ah, claro, no puede faltar el primerito, el café en la mañana. Pero después el sol va saliendo. ¿Qué es lo que más hacemos? La televisión, CNN. Vamos a ver las noticias. Y poco a poco con nuestra agenda, si usted se va detalladamente, la pregunta es, ¿cuándo le damos la comunicación al Espíritu Santo? No, pues ya cuando lo ponemos así bajo la lupa y empezamos a escribirlo, como dirían por ahí, recorcholis Batman. Esa sí no me la sabía. Algunos probablemente no sabrán recorcholis Batman, ya estoy viejito, ya les digo, es interesante. Entonces, la puerta de la fuente tiene que fluir el Espíritu Santo, la vida del creyente tiene que caminar. Cuando la luz de Cristo alumbra de nosotros y su Espíritu nos ha dado, no es para que esté adornado, sino para que nos vaya moldeando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y seamos llenos ¿cada cuándo? Todos los días, constantemente. Y terminamos con la pregunta, ¿no? ¿Usted está siendo lleno del Espíritu Santo o usted está siendo lleno de su propia necedad, de su propia arrogancia, de sus propios planes, de sus propios propósitos, pero no de los propósitos de Dios? Ay, pastor, está hablando muy fuerte. Bueno, pues es que si no le digo esto, algún día yo voy a llegar al cielo y el Señor me va a decir, ¿por qué nunca les dijiste que eran tercos y testarudos? Ay, no, Señor, es que se me van a ir de la iglesia. Hay pastores que no hablan así. ¿Por qué? Porque se me van a ir los de la iglesia. Yo vengo que me hablan bonito. Pues bueno, ¿cómo te lo explico también? Te voy a hablar bonito, te voy a decir que te amo con todo mi corazón. Que Dios tiene un plan maravilloso en tu vida. Que Dios te ha dado de su Espíritu y tantas promesas. Pero tiene que ser lleno del Espíritu Santo y tiene que negarse usted mismo. Y no tiene que ser orgulloso, soberbio, arrogante, prepotente, sino que tiene que doblarse y humillarse a la voluntad de Dios. Ay, bueno, ¿verdad qué bonito se siente? Amén. Y entramos, ¿no? Ahora a la puerta de las aguas. Ay, esta puerta de las aguas es fantástica, es maravillosa. Y es ahí donde vamos a empezar a leer en el capítulo 3, en el versículo 26 y 28. ¿Trajeron sus Biblias? Si no, mire, tengo por aquí todavía 7, 8 Biblias disponibles para cada uno de ustedes. Vamos a Nehemías en el capítulo 3, en el versículo 26 y 28. Dice así la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 26 y 28. Los servidores del templo que vivían en Ofel construyeron el sector oriental que está frente a la puerta del agua y a la torre que allí sobresale. Los hombres de Tecoa reconstruyeron el tramo que va desde el frente de la gran torre que allí sobresale hasta la muralla de Ofel. Versículo 28. Los sacerdotes, cada uno frente a su ¿qué? Interesante, esa palabra abunda mucho en este capítulo 3. Frente a su casa, ¿qué dijo? Reconstruyeron el sector de la muralla sobre la puerta de los caballos. Interesante que cuando usted lee el capítulo 3 hay una palabra muy común entre todos. Casa. Casa, casa, casa. Dice que construyeron frente de su casa y a partir de frente de su casa empezaron a reconstruir, pum, 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 pum. Aquí había familias y la puerta del muladar estaba alguien y empezaron a reconstruir enfrente de su casa. Me habla esta palabra muy importante y yo quiero que todos aprendamos esto, mis hermanos. Que la primer construcción empieza en nuestro hogar. La puerta más importante para empezar a construir es en nuestro hogar. Y me encanta porque cuando abremos aquí vemos muchos nombres de hombres, de varones. ¿Qué me habla esto? ¿Por qué es que Dios pone al varón como una responsabilidad importante? Y algo muy importante dice, los sacerdotes, cada uno frente a su casa. Me habla de la gente escogida específicamente al servicio de Dios, que están en su hogar, empezaron a trabajar desde su casa hacia afuera. A veces hemos visto situaciones muy tristes, que somos luz allá afuera y adentro en la casa, no más nada. Y yo creo que todos hemos entendido, los que estamos aquí, hemos sido llamados al servicio de Dios, ¿verdad? ¿O no? Si usted ha sido llamado al servicio de Dios, ¿por dónde vamos a empezar? Por nuestra casa, por nuestro hogar, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos. Y una construcción y construir la vida espiritual de nuestra casa, ¿le corresponde al pastor? ¿Yo soy encargado de su casa?
Yo soy encargado de poderle dar las herramientas como pastor para que usted lleve su trabajo en casa. Pero el trabajo, dice, me encanta, dice, los sacerdotes, las personas escogidas para hacer el trabajo principal de reconstruir las puertas importantes, empieza en casa. Las familias juegan un papel súper importante en esta construcción. La familia juega un papel importantísimo en la iglesia. Si no, miren, pues estamos llenos de familias, ¿o no? Todos pertenecemos a una familia. ¿Se imagina una iglesia sin familia? Pues no es iglesia. Es importante que empecemos a ver eso entonces. Me llama muchísimo la atención que la puerta de las aguas no fue reconstruida, no tuvo ningún siquiera problema, no fue lastimada, no fue destruida. Pero la puerta de las aguas nos habla también acerca y representa la palabra de Dios. ¿Por qué es que digo que representa la palabra de Dios? Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Habla de que nadie va a poder detener esto. Pero también nos habla acerca de que este es el manantial de vida. Este es el agua de Dios, que limpia de todo mal, que nos santifica. Cuando Jesús ora por sus discípulos, dice, Señor, santifíquelos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando Jesús también le dice, yo ya los limpié por medio de la palabra, ya han sido limpios por medio de la palabra. La palabra tiene un papel interesante cuando usted siempre ve en el Nuevo Testamento, la palabra agua siempre va a estar relacionada con la palabra de Dios. Y me llama la atención porque fue aquí precisamente donde Esdras se sienta, cuando lee el capítulo 8, en esta puerta de las aguas se sienta para leerles la ley, leerles la palabra de Dios a todo el pueblo. Después de los 52 días que se reconstruyó, tomó 52 días para construirse esta ciudad. Esdras, que era el sacerdote principal, el encargado de leer la ley a todo el pueblo, los llama y los junta, hace un púlpito ahí en la puerta de las aguas y les habla la palabra de Dios y empieza a exponerla a todos. Es un capítulo maravilloso, el capítulo 8 de Nehemías. ¿Es coincidencia? No, no hay coincidencia. Es importante que cada creyente pueda beber de esta agua. Dice Jesús, el que beba de esta agua, hablando de sí mismo. ¿Cómo? Jesucristo es la palabra, Juan 1:1. Yo soy el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Jesucristo es la palabra. La palabra de Dios es esa agua que nuestro corazón tiene sed, nuestra alma tiene sed. Es donde deberíamos estar bebiendo constantemente nosotros. ¿Qué es lo primero que uno toma cuando uno tiene sed? Coca-Cola, bueno, sí, aparte, pero necesita un líquido, ¿verdad? No le dan una mordida a un chile habanero cuando tiene sed. Necesita ese líquido que pueda calmar su sed. Y es interesante porque cuando tenemos esta sed, y cuando decimos esta sed, esta necesidad, esta ansia de que mi corazón necesita algo, lo primero que vamos es quizá a fuentes contaminadas. ¿Qué quiero decir con fuentes contaminadas? A lugares que no son apropiados para nosotros como creyentes. A lugares donde vamos a tomar agua contaminada, que no está saciando nuestra sed, sino está creando muchísimos problemas y estamos agarrando una tifoidea espiritual de esas horribles. Pero es interesante porque cada vez que hablamos de la palabra de Dios, vemos la importancia de su poder maravilloso. Pero para muchas personas a través de la historia han tratado de destruir esta verdad. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que la Biblia no es la palabra de Dios? Es un libro más. Es constante. Y eso ha sucedido a través de los siglos. Recuerdo que muchísimas personas, muchísimos cristianos se sintieron hasta espantados por la película o el libro del Código de Da Vinci. Ay, avergüenza la palabra de Dios y que ahora se van a acabar con la Biblia. Ay, están ofendiendo la palabra de Dios. Y el creyente ha luchado hasta lo máximo para evidenciar que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Y es interesante porque son casi 2000 años y este libro fue escrito y todavía sigue con vida. Todavía sigue sobresaliendo. Es el libro más leído en todo el mundo. Es el libro más impreso en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué es eso? Porque hay poder en la palabra de Dios.
La Biblia no necesita ser defendida, ella misma se defiende. Escuchaba un comentario que me llamó muchísimo la atención y me encantó. Dice, la Biblia es poderosa, no necesita la defensa del hombre, porque la Biblia misma es Dios, y de Dios no necesita que nadie lo proteja. Él sabe cubrirse solo, Él sabe protegerse a sí mismo. Es como cuando usted tiene un león. Si usted tiene un león, no voltee a ver a su esposo. Si usted tiene un león y lo tiene en su jardín, y su vecino tiene unos gatitos que cómo vienen a destruirle sus plantitas, usted se va a preocupar porque, ay, mi león, los gatos le van a hacer algo a mi león. No, usted no se va a preocupar por su león, nomás es cosa de que lo deje afuera en el jardín. Se va a encargar de cuidarse a sí mismo y de cuidar a los gatitos que están alrededor. Así es la palabra de Dios, de poderosa y potente en nuestras vidas. Tiene suficiente poder. Por muchísimos años ha habido ministerios que yo admiro mucho. La que defiende la fe, ¿cómo se llama? Ya ando de vendedor y ya se me olvidó hasta el producto. Hay una rama que se encarga de defender la fe. Y muchísimas personas invierten apologética. Gracias, Abraham. Sabía que terminaba con gética. Y esa apologética son personas que se dedican muchísimo en la defensa de la palabra de Dios, en defensa de la fe. Y algunas veces hemos hablado al respecto, pero cuando vemos la realidad es que la palabra de Dios no necesita ser defendida, necesita ser proclamada. Y a veces nos enfocamos en defender la palabra de Dios y así como Dios, espera, no la defiendas, solita se defiende. No necesitas hacer nada, hijo, créemelo. No, Señor, pero déjame mostrarles que tu único trabajo es proclamar la palabra de Dios, porque esta es vida, porque este es poder. Y esa es una de las cosas que nosotros cuando nos encontramos en las puertas de las aguas entendemos que esta palabra de Dios es la misma que nos purifica, que nos santifica, que nos vivifica, que nos limpia de toda maldad, pero a veces no la proclamamos. ¿Y por qué no se proclama la palabra de Dios? ¿Se ha preguntado usted eso? No, que la proclame el pastor y que lo ponga en Facebook. Ahí todos van a ir a verla. Porque no la leemos. Porque no la conocemos. Porque no sabíamos que había un Antiguo y un Nuevo Testamento. Porque no sabíamos que son 66 libros. ¿A poco son? Y a lo mejor ya aprendió usted algo el día de hoy. Y para mí fue un poquito triste, por decirlo así, cuando hicimos la clase de cómo leer la Biblia, porque era una herramienta fantástica para que usted pudiera entender este libro maravilloso, para que usted pudiera tener las herramientas de poder para su propia vida y para salir adelante en la jornada que Dios tiene para usted. Si usted se aprendiera una promesa de Dios cada día, ¿qué sucederá en su vida? Wow. Es como si yo le dijera, si usted ahorrara $10 al día, ¿cuántos dólares tendrá al fin de año? 360. ¿Cuántos? $5, ¿verdad? No más, ¿verdad? Por eso le digo, ya ve, ayúdeme. 3,500. Y eso, o sea, un buen billete en pocas palabras. Y eso le va a ayudar mucho en Navidad. $10 al día. Ahora, un versito al día. Un versículo al día. ¿Qué puede hacer en la vida del creyente? Si la palabra de Dios es viva, nos limpia, nos purifica y nos santifica, ¿para qué ignorarla? Pero esa es la jornada en que muchas veces nosotros como creyentes nos cuesta trabajo hacerla. Y ahora no podemos poner excusas porque a veces ya tenemos Biblias, audio Biblias. Es que yo no sé leer, pastor. No se preocupe, aquí tengo un CD para que usted cuando vaya caminando o vaya manejando pueda ir escuchando la palabra de Dios. Cuando nos presentemos delante de Dios, cuando seamos juzgados, porque habla también de una puerta del juicio, cuando seamos juzgados delante de Dios, ¿qué pretexto le va a decir a Dios respecto a la palabra, a su palabra? Ay, Señor, yo estaba tan ocupado. ¿En serio? Que ni siquiera un versículo pudiste aprender. Tan ocupado eras y tanto amabas mis caminos
que jamás abriste tu Biblia. A veces guardamos tanto la palabra de Dios que tiene hasta polvo. Y cuando la Biblia dice Dios guarde mis mandamientos, no está diciendo que los pongan en una cajita bonita y los deje ahí guardados. Está hablando de aquí en nuestro corazón, llevémoslo a cabo, vívanlo. Dice la palabra en el Salmo 119, versículo 9, me encanta, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ay, ¿cuántos necesitan que nuestros caminos sean limpios? Fantástico. ¿Qué necesito hacer? Voy a guardar la palabra de Dios. El pastor dijo, la voy a poner en ese librerito, vanita ahí. Y ahí se pasan meses empolvadita, ¿no? Pues, qué obedientes. No se trata de ese tipo de guardar la palabra de Dios. Se trata de llevarla a cabo. Se trata de vivirla, se trata de beberla. Y si la palabra de Dios es vida, y es poder, y santifica, y limpia, ¿cómo se va a ver nuestras vidas delante de Dios? Imagínense esa combinación pero fantástica entre la llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios en el creyente. Nomás esos dos elementos. Es una bomba mega superatómica celestial, espiritual. ¿Cómo se verá el creyente cuando está en su corazón fluyendo, está siendo lleno del Espíritu Santo, dando evidencias de la vida del Espíritu en su corazón? Y sobre esto agarra la palabra de Dios, la medita, la lleva a cabo, se va purificando, se va perfeccionando, se va lavando y sus caminos van progresando. ¿Qué significa eso? ¿Quién no? Yo quisiera estar eso constantemente. La bomba que sucede esto en nuestras familias, en nuestro hogar. ¿Cuántos oramos con nuestros hijos? No me conteste, no levante la mano. ¿Cuándo le enseñamos a nuestros hijos a leer la Biblia? ¿Cuándo invertimos a decirle, hay un Dios que te ama, mi amor? Yo sé que estás chiquito, probablemente no entiendes esto, pero Dios te ama, papacito. ¿Cuándo les hemos recitado nosotros, leído un versículo de la palabra de Dios a nuestros hijos? Salmo 23, mijo. Quizá no vas a entenderme ahorita y andas brincando como champulín, pero sé que tu corazón y tu espíritu están atentos. Y la palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor y nada te faltará. Recuerda esto, chapulín. Él es tu pastor y nada te va a faltar. Le digo chapulín porque siempre andan brincando. Pero yo sé que cuando me ven con ese contacto visual, de repente dice uno, ¿me hizo caso o no me hizo caso? No sé, tú estás sembrando en ese momento. Tú estás regando esa tierra fértil. Esa es la palabra de Dios. No puede ser ignorada. No puede ser aislada en el caminar de nosotros como creyentes. Una vez más, quiero que recuerde esto. No trate de defender la palabra de Dios, proclámela. La palabra de Dios no es para defenderla, sino para proclamarla por todo el mundo. Ella se defiende por sí misma porque es poderosa. Me encanta porque quiero que vean los efectos de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es, ¿qué dice ahí? Ayúdeme a leer. La verdad, Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es maravilloso, dice, los más engrandecidos de Dios, la palabra de Dios es lo más engrandecido de Dios. Cuando leemos ese salmo dice, porque me has engrandecido, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha engrandecido su palabra porque Él es mismo, porque la palabra es Dios mismo. Y como vemos esto, es alimento para la vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿qué? Oiga, si es vida esto y usted no lo está leyendo, estamos en terapia intensiva. Si ninguno de los que estamos aquí estamos comiendo de este pan de vida y estamos bebiendo de esta agua, estamos pero deshidratados y en agonía. Y no lo digo yo, es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Alimento para la vida, yo soy el pan. No solo del hombre, el pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Él es nuestro alimento. ¿Qué más dice ahí?
leche para el crecimiento, para que se pongan bien Popeyes. Popeyes, ya lo decimos en español, ¿cómo se dice en inglés? Popeye. Bueno, Popeye. Y cuando lee la palabra de Dios en esa en primera de Pedro, dice, deseen como niños recién nacidos la leche, ¿para qué? Para que ellas puedan crecer. Usted cuando crece, yo ahora que tuve la oportunidad maravillosa de ver a mis hijos recibir su primer alimento fue, en sus primeros meses, primera semana, no fueron pozole verde como normalmente nos han visto. No fueron unas enchiladas, no fue una carne asada, una tan pequeña, con una enchilada de mole, de queso y frijoles. No, aquí estaba mi comida, otra vez el pastor. Fue leche. Y era así, a ver, ¿a poco no? Mamás, ¿qué tan necesario es la leche materna para el niño? ¿Es negociable? No le va a dar horchata por leche, ¿eh? Aunque a mis hijos les encanta la horchata. Es necesario para que crezcamos saludables. Desead como niños esta palabra de Dios no adulterada para que puedan crecer. La vida del creyente, nuestra jornada debe estar siempre presente en nuestra lectura, anhelando que Él es la verdad, lo más engrandecido, el alimento de mi vida, la leche que necesito, la fuente de gozo. Ay, ¿cuántos estamos tristes el día de hoy? Amén, es posible que estemos tristes hoy también, pero dice algo maravilloso en Salmos 119, 162. Me regocijo en tu palabra como alguien que haya un buen botín. ¿Alguna vez usted se ha encontrado dinero en la calle que diga, ¡ay, $100! Les platico una historia. Una historia refleja mi infancia. Quizá ustedes ya la escucharon, pues les va de nuevo otra vez. Yo recuerdo cuando iba caminando hacia la escuela, eran momentos difíciles en casa, económicos. Recuerdo que tenía una mochila amarilla, no sé si se acuerdan, la mochila amarilla que tenía, ¿no? De esas de tela. Era amarilla, pero llegaba a verde la casa, no sé por qué. Era un morralito ahí. Y recuerdo que estábamos tan apretados financieramente. Mi papá trabajaba horas extras en la fábrica. Y yo iba triste porque mi lonche normalmente eran 2 donas de esas Bimbo. Y pues ese día ni lonche llevaba porque pues así estaba la situación difícil. Y recuerdo que iba en una de esas subidas, pero bien empinadas, la Chinameca. Y era bien peligroso ahí, la Chinameca. Un montón de marihuanos. Ahí era como la cueva de todos los ratones de la comunidad. Y pues uno tenía que pasar por ahí. Era el camino más corto. Y yo recuerdo que cuando llegué a la mera punta de esa subida tan fea, encontré un billete. Y lo levanté. ¿Y se acuerdan de esos billetotes que están así como grandotes, que una cartera tenía que ser grande, que tenía ahí la Sor Juana Inés de la Cruz? Creo que era de $1,000, algo así. Me quedé, pero mi corazón sabía que había necesidad en mi hogar. Y dije, ¿voy a la escuela o me regreso a la casa? ¿Voy a la escuela o me regreso a la casa? Pero yo llevaba una alegría de decir, ya me encontré esto, es fantástico. Y regresé a la casa, recuerdo que le dije a mamá, mire lo que me encontré. Y ese día fuimos a comprar 1 kilo de huevos. La alegría y la satisfacción de haber encontrado eso, me sentía como el salvador de mi hogar en ese momento. Yo tenía, ¿qué será? Unos 8 años, 9 años, por ahí más o menos, que ya me iba solito caminando. Y era un buen tramo, no crea que era como de aquí a la esquina. Yo cuando supe que aquí les pasan el autobús en las casas, digo, wow, qué fresas allá, ¿no? ¿Cuál? Yo tenía que caminar fácil, unos 4 kilómetros, 5 kilómetros, era la distancia para mi escuela. Entonces, el gozo que yo tenía cuando encontré eso y ver la felicidad de mi hogar, me encanta porque ese gozo es el que nos da la palabra. Cuando uno encuentra que aquí hay vida, que hay esperanza, que hay salvación, que hay pureza, que hay, se encuentra todo aquí. ¿Cómo no poder alegrarse y decir gracias, Señor? Porque en medio de mi desierto tu palabra es la que trae, sacia mi sed, Señor. Qué alegría saber que tu palabra es verdad, que tu palabra es lo más grande, que es el alimento que yo necesito y que me va a ayudar a crecer.
Eso es lo que decía el salmista. Tu palabra es como encontrar un gran botín, como una gran recompensa para mi ser. También dice la lámpara, ¿qué es la palabra de Dios? Una lámpara. Salmo 119, 105, uno de los versículos, del primer versículo, si no mal recuerdo, que me aprendí en mi escuelita bíblica de verano con los niños, cuando estaba niñito. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ve qué importante es que desde niños nuestros hijos puedan citar y conocer la palabra de Dios? Porque se va a quedar ahí. Y en momentos de cada jornada que estamos pasando es lo que va a suceder. El creyente va a pasar por momentos oscuros. ¿Y qué va a ser su lumbrera? ¿Qué va a ser su lámpara? No de esas, luego, ¿verdad? De esas flashlights. Y me encanta porque cuando el salmista nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, estamos hablando de más de 2000 años. Y hace 2000 años ya les había platicado a ustedes, no tenemos estas super mega lámparas, ¿no? Que alumbran demasiado. Las lámparas de esos tiempos eran una como vasija pequeña con aceite de olivo y una mechita. Y la luz, pues por acá sí, una mecha. Lástima que no traje esa lámpara para apagar todo. Bueno, hubiera funcionado si todo estuviera oscuro. Pero ¿qué tanto alumbra esa lámpara a la medianoche en medio de la oscuridad? Lo suficiente para dar nada más un paso, ¿verdad? Lo suficiente para dar un paso. Y la palabra de Dios es esto, nos ayuda y nos inspira lo suficiente para que su próximo paso de usted esté seguro. Porque es importante, ¿verdad? Meditar en la palabra de Dios. Ahora sí, como dicen por ahí, yo no voy a dar un paso sin guarache. Usted no debería dar un paso y tomar decisiones y antes consultar la voluntad de Dios a través de su palabra. Señor, ¿qué piensas al respecto? Y siendo lleno del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu de Dios y la palabra, los dos combinados. Oiga, mi hermano, la receta perfecta. La palabra de Dios es pura, Salmos 12:6. Y ahí podemos seguir leyendo algo que sí hacemos, nuestro deleite, la aflicción no nos vencerá. Una vez más, si nosotros nos deleitamos en la palabra del Señor, la aflicción no nos vencerá. Y eso lo puede encontrar usted en el Salmo 119, en el versículo 77. Se venga a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Yo anoche que me comí un pozolazo verde, pero de esos buenos, cada vez que le entraba el cucharazo, qué rico sabía mi paladar. Y después de ahí la tostada de pollo con salsa verde. Me estaba deleitando mi paladar, lo estaba consintiendo demasiado, pero nuestra alma, cuando medita la palabra de Dios, ¿siente esa misma satisfacción? Y debería de serlo porque, oiga, lo que más necesita nuestro corazón es vida, lo que más necesita nuestro corazón es agua, lo que necesita nuestro corazón es esperanza. Porque tu ley es mi delicia. Nos estamos deleitando en la palabra de Dios. O simplemente, pues es que el pastor me dijo que lo leyera y si no la leo se va a enojar conmigo. Yo me he topado con gente que dice esto. Me he tocado con personas me acuerdo cuando estaba en mis clases de teología, los veía a los hermanos en una cafetería antes de llegar a la clase haciendo la tarea. Y yo me quedaba afuera, digo, ¿qué está haciendo? Y de repente sacaba, porque había 2, 3 textos que nos teníamos que aprender de memoria. En 15 minutos se lo quería aprender todo. Yo por dentro dije, wow. Y tenía que hacer una analogía, ¿no? Respecto a la divinidad de Cristo. En 15 minutos quiere hacer un resumen de la importancia de la divinidad de Cristo. Oiga, si toda una semana no pudo hacerlo en 15 minutos. Y en lugar de hacer delicia, ¿en qué se convierte? No, Señor, pues eso está bien pesado. No, yo no quiero entrarle más a mejor me voy. No está disfrutando verdaderamente la delicia de Dios. Lea un versículo en la mañana. Aprendámonos un versículo diario. Dejemos que el poder de la palabra de Dios opere en nosotros.
para poder seguir adelante nuestra jornada. Y me encanta esto porque nuestra siguiente jornada es la puerta de los caballos. Dice, bueno, ¿y ahora qué te traes, Alex, con eso de las puertas de los caballos? El caballo, cuando usted ve a alguien en un caballo, ¿qué es lo primero que ve? Es un ranchero, ¿verdad? Les voy a dar un previo nada más para que se queden emocionados y no me falten la próxima semana. La puerta de los caballos habla acerca de guerra. En aquellos tiempos montar un caballo, solamente los hombres de guerra montaban caballo. Por eso es que Jesucristo, cuando entró a la ciudad, nunca entró en un caballo, entró con un burrito. Y era normal que los reyes, la clásica montadura era un asno. Montar a caballo solamente la gente de guerra, representaba guerra. Por eso Jesucristo entra, a muchos a veces entendemos, ay, qué humilde el Señor Jesucristo, entró con un asnito, en un pollino. No, hablaba de que Él es el Rey de Reyes. Como un rey en ese tiempo se montaba en su asno. Los caballos eran solamente gente de guerra, representaban eso. Por eso es de que Dios no nos manda a nuestra jornada a pelear sin antes darnos las herramientas apropiadas. Si usted piensa que Dios lo ha mandado en este mundo solito, así que a la de Dios, que Dios te bendiga y ahora sí, suerte, no. Nos ha dado de su Espíritu Santo, nos ha dado de su palabra, para que aprendamos que nuestra jornada de batalla, de lucha, de sacrificio, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra todo principado y toda hueste en los lugares celestiales. Nuestra batalla no es contra carne, sino contra cosas espirituales. Pero Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, de su palabra, para fortalecernos en nuestros momentos difíciles. Pero si el creyente no tiene ninguna de estas dos cosas, oh, mi hermano, ir a la batalla no creo que le vaya a ir muy bien. Qué hermoso es ver esta jornada nosotros. Qué hermoso es entender que Dios no nos ha enviado con las manos vacías. Sería un Dios injusto, ¿no? ¿Qué tan activo una vez más está el Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo está nuestra comunión con Él? ¿Cuándo fue la última vez que le habló? ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó al Espíritu Santo? Hablemos tú y yo. Hablemos Dios Espíritu Santo. ¿Sabe usted que el Dios Espíritu Santo es la tercera persona que es más ignorada en la relación espiritual del creyente? Siempre Dios Padre y Dios Hijo, pero jamás hacemos caso a la divinidad de Dios Espíritu Santo. Lléname de ti, cámbiame, fortaléceme, avívame. Todo esto representa un avivamiento en la vida del creyente. ¿Qué tanto estamos meditando en la palabra de Dios? Yo quisiera que nos fuéramos con este pensamiento. ¿Voy a seguir ignorando la verdad de Dios? ¿Voy a seguir ignorando qué es verdad, qué es vida? ¿Voy a seguir ignorando que ahí se encuentra el deleite? ¿Voy a seguir ignorando que es Dios mismo que quiere hablarme y que ha dejado este libro para poder fortalecerme, para poder decirme y recordarme que no estoy solo, que Él me ha dado cosas maravillosas? De hecho, cuando Pablo habla acerca de la armadura del creyente, la única arma de guerra que nos da es la palabra de Dios. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio, la coraza de justicia y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando usted va a ir a la guerra, ¿cómo va a usar su espada? ¿Cómo usted le va a decir a las circunstancias? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar, Señor, aún en estos momentos. Pero si no utilizamos la palabra de Dios, esto va a ser una masacre. Y yo no creo que Dios quiera ver eso en la vida de ustedes. Yo no creo que Dios quiera ver matrimonios y familias masacradas por falta de esto, de que sepamos manejar bien la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está ausente en la vida del creyente, mi hermano, se vuelve una vida simplemente emocional, robótica. Porque si usted no tiene vida, ¿qué quiere decir cuando no tenemos vida? Estamos muertos, solamente vivimos artificialmente, probablemente. Y probablemente usted está viviendo con el último texto que se aprendió hace 20 años.
Desde hace 20 años no se ha aprendido quizá algo nuevo. Dejemos que esto fluya. Dejemos que la palabra de Dios sea la autoridad máxima en nuestras vidas. Dejemos que esta misma se defienda, nos defienda, nos purifique, nos santifique y alumbre nuestro camino. Es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Dejemos que nuestras familias hagamos esto, nosotros alrededor de la palabra de Dios, como la fuente de vida. Dejen que esta fuente fluya. No la adorne su casa, fluya. Oramos y damos gracias a Dios. Señor, hoy estamos aquí dándote gracias, Padre Santo, por lo que tú nos hablas. Porque hoy, Señor, nos vienes a recordar la importancia de poder meditar en tu palabra en nuestra jornada. Señor, así como esta puerta está en el oriente, Señor, donde ahí sale el sol, los primeros rayos de luz, mi Dios, que salen. Que así sea, mi Dios, tu palabra en nosotros, como en nuestro amanecer, en nuestro día, antes de que empiece nuestro día, podamos abrir tu palabra para que podamos ser iluminados por ella, Señor. Que sea luz para nosotros. Que seamos penetrados por estos rayos maravillosos, Señor, de esperanza, de amor, de fortaleza, Señor, porque tú nos amas. Poder escuchar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, el plan maravilloso para mi vida, para nuestras familias, para nuestras futuras generaciones. No podemos abandonar tus palabras. Tú los has dicho desde el principio, meditarás en ella de día y de noche y no te apartarás de ello, porque y todo te saldrá bien, porque los resultados, Señor, de tu palabra es que tú estarás prosperando, seremos como árboles plantados junto a corrientes de ríos, Señor, que su hoja no cae en todo tiempo, da frutos, Señor. Queremos que nuestra vida sea eso, Señor, en tu palabra, que siempre esté corriendo esta agua viva, Señor, que nos esté limpiando, que nos esté purificando y que seamos familias sólidas, saludables, creciendo, Señor, en la fe. El día, Señor, que neguemos de tu palabra, no verbalmente, sino con nuestras acciones, ese día empezamos, Señor, a decaer. Ese día, Señor, se nos viene todo encima. Porque la batalla espiritual es real y si no utilizamos, Señor, las palabras tuyas, somos presos, Señor, fácil del enemigo. Porque la Biblia dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Pero tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Y tu palabra de Dios, tu palabra, Señor, es vida. Y queremos, Señor, que esta vida, Señor, penetre en nuestro corazón. Hoy tú estás aquí, Espíritu Santo, hablándonos. Tú conoces lo más profundo de nuestro interior. Delante de ti no hay nada oculto. Estamos desnudos delante de ti, nuestros pensamientos están delante de ti en este momento y no hay nada que podamos hacer para ocultarlo, Señor. Tú conoces nuestro tiempo, nuestra agenda, nuestro espacio. Tú conoces, Señor, cuánto hemos dado la oportunidad a que tu palabra sea una realidad de nuestra vida. Tú conoces verdaderamente, Señor, cuánto tiempo invertimos meditando en ella y hablando contigo, Espíritu Santo. Tú conoces nuestra condición espiritual. Y tú conoces, Padre Santo, cada detalle de nuestra vida devocional. Tu palabra es poderosa, Señor. Motívanos, Espíritu Santo, a meditar en ella. Motívanos, Señor, Espíritu Santo, a ser hacedores de tu palabra, amarla y deleitarnos en ella. No como un castigo, no como una penitencia, sino porque en ella se encuentra nuestro deleite. Yo quiero darte un minuto en este momento. Y quiero que seamos sinceros con Dios en este momento que Él está aquí entre nosotros. Y que nos pongamos a cuentas delante de Él. Hombres,
Estamos siendo estos líderes, estos sacerdotes en nuestro hogar, en meditar en la palabra y hablarla a todo pueblo, nuestra gente, nuestra familia, decir, familia, esta es la palabra de Dios. Meditemos en esto. Seamos sinceros con Dios ahorita. Y salgamos de este lugar limpios. Tómate este minutito, por favor. Señor, hoy hemos levantado nuestra oración delante de ti. Te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos que tú nos avives, Padre. Necesitamos de esta palabra tuya que venga a traer vida y vida en abundancia. Necesitamos, Señor, que nuestra vida pueda reflejar de tu palabra y ser hacedores de la misma. Límpianos a través de ella, purifícanos a través de ella, edifícanos a través de ella. Y que a través de ella podamos crecer y llevar fruto en abundancia. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén y amén.